Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ángel Marroquín de Jesús. Vamos a continuar con los cursos online a través de la plataforma de Americ. Un agradecimiento por la oportunidad de participar en este curso. Un agradecimiento también para G3H, que nos da la oportunidad de compartir con ustedes esta presentación. Y bueno, pues las recomendaciones, ¿verdad? Como ya sabemos, hay que quedarnos en casa y vamos a tratar el tema del día de hoy sobre requisitos en las instalaciones fotovoltaicas de acuerdo a la norma oficial mexicana 001 CD 2012. Comenzamos. La presentación la tenemos dividida en estas etapas. Vamos a hablar un poco de los antecedentes, dimensionamiento del sistema fotovoltaico, simulación, cálculo de cadenas o strings, dimensionamiento del inversor, errores más comunes al instalar sistemas fotovoltaicos. Hablaremos un poco también de lo que son los paneles o el nombre Tier 1. He escuchado en muchos lugares que te dicen, yo te vendo paneles Tier 1 y la gente que a veces no tiene mucho conocimiento, pues dice, pues creo que son mejores, entonces me voy por los Tier 1. Hablaremos también un poco de las conclusiones. Vamos a comenzar con esta parte. Hay una frase de este señor que me gusta mucho, que dice, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Es una frase de este señor llamado René Descartes. Antecedentes. Como es bien sabido por todos ustedes, las fuentes de energía tradicionales no renovables, como son los combustibles fósiles, grandes emisores de CO2, conocemos al petróleo, a sus derivados, al gas natural, al carbón, entre ellos y al uranio. Los tipos de energía limpia y renovable. Tenemos las fuentes de energía renovable, solar térmica, fotovoltaica, eólica, biomasa, hidráulica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz. En esta lámina se muestra cuánta es la energía solar que podemos aprovechar aquí en nuestro planeta, en la Tierra, como se dice. El Sol nos provee de energía unas 2.850 veces de lo que utilizamos en nuestros tiempos. Y de ahí podemos ver que la energía eólica puede aportar 200 veces, la biomasa 20 veces, la energía geotérmica 5 veces, la cuestión de las mareas, la parte de las centrales hidroeléctricas, ¿sí? Entonces el potencial de las energías renovables puede darnos en su conjunto 3.078 veces la demanda de energía actual en nuestro planeta. Aquí vemos una lámina donde se muestra la producción global de electricidad por tipo de generación. Y lo que vemos acá es que tenemos en un aumento constante, ¿sí? La parte de la energía renovable. Esta lámina es muy conocida por todos ustedes. Es una eh, mapa donde se muestra la radiación global que incide sobre nuestro planeta. Aquí podemos ver en los tonos naranja, amarillo. Para nuestro país está totalmente bañado, como decimos. Por contraste, los países europeos, vean esta zona, es muy azul y siempre hemos escuchado, en países europeos, tales como Alemania, se aprovecha muchísimo más la radiación solar para producir agua caliente, para generar electricidad. Y en nuestro país, que tenemos una abundante radiación solar, no estamos aprovechando del todo. En un documento que está en alguna página de internet, que aquí les muestro en esta parte de abajo, la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026, enviada al Congreso de la Unión el 29 de febrero, se estableció que la generación eléctrica a partir de las energías limpias debe alcanzar una participación del 35% de la generación total para el año 2026. Sin embargo, los costos de generación de estas tecnologías aún resultan elevados en comparación con otras fuentes. Mientras tanto, un reporte muy reciente de los países europeos hablan de que ellos pueden alcanzar el 100% de
producción de energía renovable antes del año 2050. Veamos el contraste, ¿verdad? Mientras que en nuestro país, con una abundante radiación solar, estamos aprovechando muy poco. Países europeos, que tienen muchísimo menos radiación solar, están proponiéndose metas muy, muy grandes que van a lograr antes del año 2050. Hablemos un poco de la producción de la energía fotovoltaica. ¿Cómo se da? Pues ya lo hemos conocido de muchas maneras. Tenemos placas, silicio dopado tipo N, silicio dopado tipo P, una capa limitante, la luz solar, los fotones inciden sobre esta placa de silicio, los átomos se excitan, los electrones se excitan y van saliendo por estas barras y estamos produciendo en esta placa, se produce ahora voltaje de corriente directa. La energía solar directa, pues hablamos un poco aquí de lo que es la constante solar de 1360 watts sobre metro cuadrado allá en las partes altas de la atmósfera. En un porcentaje se reflexiona a través de las nubes, una gran cantidad de radiación directa nos llega y la radiación terrestre tenemos alrededor de 1000 watts sobre metro cuadrado, sobre todo para los meses de mayo, junio, julio, que son los meses de mayor radiación solar para nuestro país. En la parte de los conceptos básicos, sabemos que el 28% de la corteza terrestre está conformado por silicio. Está al menos en el 40% de los minerales comunes, contenido en más del 90% de las rocas volcánicas. Es el componente principal de la arena. Es el segundo elemento más abundante después del oxígeno. El efecto fotoeléctrico o fotovoltaico se da. Los fotones de luz inciden en electrones de semiconductores que generan electricidad. Aquí podemos ver la energía solar en el mundo. ¿Cómo están los porcentajes? Dice acá, el 47.9% de la energía renovable pues está por las centrales hidroeléctricas, el 23% por los aerogeneradores que están en tierra, el 20.4% de la energía solar fotovoltaica, el 3.5% por cuestiones de combustibles sólidos y el 1.9% es una mezcla de distintas plantas. Ahí están la biomasa, los aerogeneradores offshore que están fuera de tierra, que están en el mar, la parte de las centrales de concentración solar, la parte de las centrales de biogás, entre otras. ¿Cuál es el costo-beneficio y cuáles son los tipos de contratos que actualmente se manejan para los sistemas fotovoltaicos? Se conocen como el net metering, net billing y la venta total. ¿Cómo funcionan? En net metering hay un solo medidor, se hace balance de energía, al final del bimestre se paga consumo o se cobran excedentes. El método de pago de excedentes, pues el primer pago de excedentes se hace después del primer año de medición. Para el net billing, ¿cómo funciona? Dos medidores independientes, se paga consumo, se cobra generación. En la venta total, un medidor, no hay consumo, se cobra toda la generación. Son los esquemas que actualmente se tienen. Costo-beneficio y los tipos de contratos. El instrumento potencia la generación distribuida tomando las ventajas del nuevo mercado. Aquí vemos que tenemos un comparativo, capacidad de generación, está la ley del servicio público de energía eléctrica, esto es parte de la reforma energética, y la ley de la industria eléctrica. Y aquí se habla de que para pequeña escala es menor a 1 kilovolt, residencial hasta 10 kilowatts, comercial hasta 30 kilowatts, mediana escala menor a 69 kilowatts. En la parte de media tensión, ¿sí? Estamos limitados a menos de 500 kilowatts, a medio megawatt. Otros países están rebasando el 1.5 megawatts. Entonces, hay algo importante que se puede hacer en esta parte, ¿sí? Costo-beneficio y los tipos de usuarios. Aquí hay algunas partes que me gustaría comentarles. Está el usuario ambientalista o ecologista. Espera obtener toda su energía de la energía solar, desea reducir su huella de carbono, le importa dejar un mundo para las generaciones futuras. Al momento de vender, deben destacarse los beneficios ambientales de un sistema de energía solar. El ambientalista de bolsillo, pues toma decisiones financieras inteligentes, son clientes que esperan que la energía solar les permita cuidar al planeta, quieren ahorrar dinero. El entusiasta de la tecnología, pues puede ser un gran cliente de energía solar, ven el valor de la energía solar como algo innovador. Lo que más les importa es conocer los avances de los nuevos gadgets y cómo serán capaces de disfrutarlos. Liberalistas están cansados de los abusos de poder, de los altos costos de la energía.
lo más importante para ellos es rebelarse en la injusticia, ser independientes y garantizar su generación de energía a su modo. Esta es una lámina que está por ahí en algunas partes. Es un señor que va manejando su vehículo, funciona con diésel, y de pronto se da cuenta y dice, ah, caray, pues creo que estoy contaminando. Ah, y después la energía que está generándose en las centrales queman combustibles, contaminación, etcétera, pero posteriormente utiliza energía que proviene de fuentes renovables y entonces piensa que ya está operando de manera limpia, ha optado por las energías renovables y eso es bueno, ¿no? Es algo que también se puede desarrollar aquí en nuestro país. Instalaciones actuales en México. De acuerdo a la información de la Comisión Reguladora de Energía, hasta por ahí de noviembre, octubre del año pasado, se tenía una capacidad de 817 megawatts, un total de contratos de 112,660, y esto es algo que va incrementando, ¿no? Cada vez más. Aquí vamos las perspectivas, y esto es bueno para el sistema nacional. Ciudad Solar. Es una estrategia de sustentabilidad energética, es en la CDMX. Es un programa bastante interesante, una política de energía sustentable para la Ciudad de México. Considera apoyar a 10,000 MIPYMES y hogares, 300 edificios del gobierno, generación eléctrica a mediana escala, sistemas fotovoltaicos para la central de abasto, sistema fotovoltaico para el sistema de transporte eléctrico. Bueno, son acciones, proyectos que esperemos pronto estén terminados. En nuestro país actualmente hay centrales solares en operación, ya de manera comercial. Hay un mapa aquí de 63 centrales. Se tiene el nombre, la capacidad y el lugar donde se encuentran. Esto también es bueno. Ok, pasemos ahora, después de estos antecedentes muy breves, a la parte del dimensionamiento de un sistema fotovoltaico. Es muy sabido por todos nosotros que debemos de tener a la mano si es un sistema fotovoltaico que será interconectado a la red, y dependiendo del usuario, si es el usuario en DAC, normalmente, ¿verdad? Para este sector en el que vamos a abordar el tema el día de hoy, necesitamos su factura, necesitamos revisar la parte posterior de la factura, el historial, el consumo de toda la energía que se tiene, y aplicaremos estas expresiones para que nos permitan calcular la potencia de nuestro sistema fotovoltaico. Necesitamos determinar la energía diaria en watts hora, utilizar este término de horas solar pico, la eficiencia del sistema. Con otra expresión conoceremos la cantidad de los módulos que se van a necesitar, la potencia obtenida en la expresión anterior entre la potencia del módulo que vamos a utilizar. Se hacen las operaciones, al reverso del recibo estaban estos que son los consumos de energía. Se hace una sumatoria, se divide entre los 6 bimestres, al final se divide entre los 60 días y obtenemos el consumo de energía por día para este usuario de 12.97, 12.92 kilowatt hora por día. Aquí empezamos a revisar ahora algunas de las fichas técnicas de los módulos que existen en el mercado. Acá hay una marca, podemos utilizar este módulo de 390 watts. Aquí están las condiciones estándar de prueba, las condiciones normales de operación, y vamos a revisar algunos parámetros. El voltaje es 41.1 volts, 9.49 amperes la corriente, el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito y la eficiencia del módulo en las condiciones estándar de prueba. Aquí estamos revisando de un 19.38%. Este fabricante nos permite en su ficha de datos técnicos revisar que tiene varias certificaciones, la UL, la IEC, la TV, la C. Eso pues nos da la información de que este módulo fue aprobado, fue certificado y es un producto que está en el mercado. Y aquí vemos su desempeño, ¿sí? Donde se ve que a los 25 años va a bajar a un 80%. Después de 25 años, su desempeño lineal será en esta parte. Hablemos un poco de los distintos fabricantes. Miren, aquí en nuestro país es muy común encontrar módulos de distintas marcas. Revisando alguna ficha de datos de un
fabricante, que su nombre así se llama, Hollywood, tienen esta propuesta de sus paneles. Aquí podemos ver las curvas de corriente voltaje, ¿sí? Y comparado con el panel anterior, bueno, el módulo, vemos esto, ¿sí? Que a los 25 años ellos tendrán el 88.2%, lo cual es más alto, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque este es un módulo de tipo bifacial, ¿de acuerdo? Eso hace que este módulo produzca más. Regresando a la fórmula que les había comentado al principio, aquí tenemos la energía diaria, las horas solares pico, la eficiencia del sistema. Aquí estamos considerando 4.4 horas solares pico. Estoy considerando que esto será para la instalación en el bajío del país, en el altiplano mexicano. Haciendo las operaciones me dan 9.43 módulos, redondeamos a 10 módulos. Vieron que teníamos un valor que se llamaba las horas solares pico. Bueno, pues es la cantidad de energía solar que recibe un metro cuadrado de superficie. En resumen, si en un lugar existen 5 horas solares pico, tenemos 5 horas de sol que está transmitiendo 1000 watts sobre metro cuadrado. Así que en una superficie habrá recibido 5000 watts hora metro cuadrado, que es lo mismo que recibir 5 kilowatt hora metro cuadrado día. En esta tablita podemos revisar las horas solar pico para diferentes estados, algunas ciudades, los meses del año, los valores mínimos, los valores máximos y los valores en promedio. Solamente para comentar, en esta gráfica podemos apreciar que tenemos la radiación solar global incidente en el Bajío para los meses de mayo, que estamos alcanzando en esta gráfica, se ven valores cercanos a 1000 watts, y para los meses de diciembre tenemos alrededor de 700, cercanos a 800 watts por metro cuadrado. Solamente es una gráfica de radiación solar global. Las partes que están aquí en cero corresponden a la noche. Se habla del dimensionamiento del inversor. Ahora, hay muchos inversores en el mercado. Aquí lo importante es que tengan protección contra falla de arco, que cumplan con la normativa UL. Eso es algo que debemos de rescatar. Los inversores deben de cumplir con esa normativa y esa protección. Aquí podemos ver que estos son inversores con distintos potencias en kilowatt. Y nos dice, por ejemplo, este es de 3.8 kilowatts y la potencia máxima que le puedo suministrar mediante los módulos fotovoltaicos es de 5.7 kilowatts, este es de 5, lo máximo 7.5 y así sucesivamente. ¿Cómo sé cuántas cadenas le voy a conectar a mi inversor? Hay una aplicación de este mismo fabricante que nos indica muy rápido en línea, aquí está la dirección. Pueden ustedes poner el nombre del proyecto, el servicio eléctrico, el país, la temperatura más baja, la temperatura promedio más alta, seleccionan el inversor, ven el voltaje máximo que van a tener de su sistema fotovoltaico en corriente directa, eligen la forma en la que están conectados montados sus paneles, ponen el nombre del fabricante, les da la ficha técnica y de inmediato les regresa de este lado derecho una serie de colores y vemos que los colores verde pues es la configuración óptima, quiere decir que a este inversor le puedo poner una cadena con 8 paneles, 9, 10 u 11. Podemos ponerle 2 cadenas con 5 módulos y me darían los 3900 watts. Entonces es una forma muy rápida de ver cómo puedo construir mi cadena y cómo puedo estar en los parámetros adecuados para no afectar a mi inversor. Este es el mapa que ya todos conocemos, solamente es para referenciarnos con nuestras coordenadas de latitud y longitud. Por ejemplo, aquí está el meridiano de referencia, a la izquierda del meridiano, las longitudes son negativas, esta es la línea ecuatorial, arriba del ecuador las latitudes son positivas. Para nuestro país, si vemos en este punto, tenemos una latitud de 20 y una longitud de menos 100 aproximadamente. Esto es importante porque al momento de entrar en la etapa de simulación vamos a utilizar esos datos. Esta es una herramienta que está tomada de la
Comisión Europea, y es una página de internet donde usted puede ingresar. Aquí está la liga. Usted ingresa, pone sus coordenadas de latitud y de longitud y se dirige exactamente al punto donde usted va a instalar su sistema. Aquí está este globito indicando que ahí va a instalarse el sistema. Usamos la base de datos que tiene, usamos la tecnología fotovoltaica, se ingresa la potencia que es nuestro sistema, 3.9 kilowatts en este caso, un porcentaje de pérdidas, le pedimos que nos optimice la inclinación azimutal y nos regresa un reporte muy rápido donde nos da la información de nuestro sistemita que hemos estado capturando y nos permite conocer cuál será la producción mensual de energía de nuestro sistema fotovoltaico, ¿sí? Y cuál es la cantidad de radiación solar sobre el plano. Con esto podemos hacer una proyección muy interesante sobre cuánta energía nos va a producir nuestro sistema. Aquí podemos ver para los meses de enero, la producción eléctrica mensual, la suma media mensual de la radiación global recibida por metro cuadrado, así como la desviación estándar de la producción eléctrica mensual debido a la variación interanual. Existe otra página de internet donde usted puede ingresar, ahí se registra y le permite hacer desde que usted construye básicamente el edificio, el techo, la pendiente del edificio, los grados, la inclinación. Usted va colocando sus paneles, le hace la selección de las cadenas, los strings, la lista de materiales, todo esto se lo regresa en un archivo en PDF. También está la herramienta denominada PVSol, es otra alternativa para hacer la simulación. Ok, hasta aquí hemos hablado sobre el dimensionamiento, sobre los strings, sobre los inversores, sobre cómo se puede tener de manera muy rápida una evaluación de nuestro sistema fotovoltaico, de cómo va a quedar instalado. Hablaremos en esta parte ahora sobre los errores más comunes en la instalación de sistemas fotovoltaicos. Miren, algo que se ha visto en algunas instalaciones es un espaciamiento entre filas. Aquí podemos observar en esta imagen del lado derecho, hay sombreado en la parte inferior. En esta imagen aquí podemos observar que hay sombras por parte que son ocasionadas por los árboles que están en cercanía de esta instalación. Esto, la producción disminuye drásticamente y puede estar entre un 40 y un 100% de la producción del panel, aunque la sombra solo sea parcial. Se recomienda instalar optimizadores solares en todos los paneles, ya que pueden que tengan alguna sombra a lo largo del día. Es importante revisar algo de cuestiones solarimétricas. Muchas veces encontramos que las personas que instalan, no tengo nada en contra de ellas, son muy buenos, son muy talentosos, pero de pronto desconocen un poco este tema de la trayectoria del sol durante verano, invierno, y para eso hay que aplicar estas formulitas en las cuales podemos determinar cuál es la distancia adecuada de separación entre los módulos fotovoltaicos, con lo cual podemos evitar ese error. Les comentaba que hay que utilizar optimizadores, son equipos que se instalan a la salida del panel fotovoltaico, donde las sombras pueden afectar a ese panel, ¿no? Hay desde 375 watts. De pronto, si son caros, puede costar igual que un panel, pero bueno, son alternativas que existen en el mercado. Aquí lo único que les quiero comentar con esta laminita que está tomada de la norma oficial mexicana, es algo de pronto me he escuchado decir módulo panel de manera indistinta, pero miren, lo correcto, ¿verdad? Sería decir fuente de energía fotovoltaica, ¿verdad? Porque aquí están las celdas, que es la parte más pequeñita del generador de energía fotovoltaica, de la fuente. Luego están los módulos, luego está el panel y todo esto en su conjunto es un arreglo o fuente de energía fotovoltaica. Aquí están los diodos de bloqueo. Y esto estamos hablando como coloquialmente, de pronto decimos un panel o un módulo, pero bueno, si revisamos la norma, ahí se especifica qué es cada parte. La clasificación de los sistemas fotovoltaicos. Sabemos que hay de inversor central, todas estas cadenas están conectadas a un solo inversor. Hay alguna problemática, una avería, pues merma general de generación de energía eléctrica, ¿no? En cualquiera de estas cadenas. Los inversores por cadena, a partir de cada cadena tenemos un inversor, ¿sí? Esto es que
puede tener menor riesgo de manejo de corrientes altas en corriente directa, menor repercusión en la generación de energía ante averías. Pero pues se va incrementando un poco el costo, ¿verdad? Porque tenemos inversores por cadena. Tenemos los microinversores definidos en la norma oficial mexicana, módulos de corriente alterna, suma de corrientes a la salida en corriente alterna. Y aquí tenemos los microinversores, un microinversor por cada panel. Y tenemos inversores centrales con optimizador. Les decía, aquí están los paneles, aquí están los optimizadores que manejan corriente directa, ¿eh? Y eso ya se puede llevar ahora sí al inversor central y con lo cual tenemos un funcionamiento adecuado de nuestro sistema fotovoltaico, a pesar de que en algunos de estos módulos les puede llegar a tener un poco de sombreado. Bueno, optimizador va a hacer que nuestro sistema funcione de manera adecuada. Básicamente aquí tenemos un panel donde se muestran los diodos de bloqueo que estábamos viendo hace rato y vemos que cada diodo está en este esquemita controlando estas dos columnas. Hay una sombra aquí, de pronto una celda sombreada. Vean lo que pasa, la potencia se reduce a 2/3 del módulo. Una columna sombreada también a un 2/3 del módulo. La potencia se reduce ante un sombreado. Si abajo se sombrean dos celditas, pues pasa lo mismo, la potencia se reduce a 2/3. Si se sombrean estas dos de acá, lo mismo. Pero si se sombrea toda la parte inferior, la potencia del módulo es de 0 watts. De ahí la importancia de cuidar esta parte. Un anclaje deficiente. Existen muchas formas de anclar los paneles fotovoltaicos, sin embargo, no todas son las correctas. Hay que estar conscientes del tipo de superficie, de los vientos, de la impermeabilización, del piso, de los techos, si son de concreto, si son de madera, si son de lámina. Es una gran inversión, es un sistema que nos va a durar, si está bien instalado y todo bien, hasta unos 25 o 30 años, pero ante un mal anclaje, pues podemos tener este tipo de problemas. Sí, aquí hay una nota, está en este periódico. Este parque se destruyeron al menos 2,000 paneles de un total de 280,000 que estaban ahí instalados. Y esto pues es algo que sucede, dicen estas personas, que por ahí no consideraron algunas variables climatológicas como las velocidades de viento en distintas épocas del año. Algo pasó por aquí. Aquí está viéndose cómo después de todo el viento, todo lo que sucedió, todos los paneles que están dañados. El ángulo de inclinación. Muchas veces hemos escuchado esta frase: los paneles solares se orientan hacia el sur y los paneles se deben de inclinar según la latitud del sitio. Esto, siempre que sea posible, debemos de obedecer estos principios. Sin embargo, en campo, y ustedes lo saben, quienes se dedican a instalar, hay casos donde es impráctico, simplemente imposible el instalar los paneles solares de esta manera, ¿sí? Y no hay tanto que quebrarse la cabeza, como decimos. Hay que seguir esta recomendación, pero a veces es un poco complicado. La estructura no tiene exactamente el ángulo de inclinación de la latitud del sitio de instalación. ¿Qué puedo hacer? Pues probablemente sea más caro el cambiar o modificar la estructura que las pérdidas de generación. Entonces, algunos instaladores optan por poner un poco más de paneles para compensar ese tipo de pérdidas. Los que instalan, los que proyectan, los que diseñan este tipo de sistemas, en ocasiones se van por esta parte. Aquí les muestro algunos esquemas donde se tienen instalación de sistemas fotovoltaicos y es increíble, ¿no? De pronto estoy seguro que han visto este tipo de instalaciones, como están volando sobre este techo, en esta nave industrial, cómo están de manera curvada los paneles, en este estacionamiento, en esta vivienda, como hasta esta antena de este servicio de telecable, vamos a decirlo, sombrea los módulos y eso ya hace que disminuya su producción. De esta fotografía del lado derecho también pueden ver cómo la misma construcción le ocasiona la sombra. Probablemente quien lo instaló dijo, bueno, pues, ¿quién llegaría primero en esta imagen, verdad? Si estuvo primero el panel, el módulo fotovoltaico, y después llegó la antena, etcétera. El sombreado, como ya lo hemos comentado, pues disminuye la producción de energía. Y el que no estén al ángulo, como decíamos en la lámina anterior, de que a la latitud del lugar,
y orientados hacia el sur geográfico, pues aquí lo podemos constatar, ¿verdad? A veces la cuestión arquitectónica no permite y hay que adecuar y se puede sobredimensionar el sistema o se puede hacer los arreglos pertinentes para que se tenga la producción de energía esperada. En ocasiones los clientes dicen, bueno, es que esto no me funciona, no genera lo que me dijiste, estoy pagando pues en mi recibo de luz todavía una cantidad de dinero importante. Ahí es donde vienen algunos problemas. Algunas preguntas más. El ángulo de inclinación de mi techo inclinado no es exactamente el de la latitud del sitio, pues una estructura paralela al techo será la solución más estética y también puede ser pues, agregar más paneles. El techo donde vamos a instalar no está perfectamente orientado hacia el sur, pues probablemente sea más estético el alinear los paneles solares con el edificio. De pronto, la cuestión arquitectónica no ayuda mucho, las viviendas no están orientadas hacia el sur, vamos a decirlo así. Entonces, los paneles pues quedan entre comillas, viendo hacia el norte, viendo hacia el poniente, pero pues son situaciones que de pronto les decía, no se puede cumplir al 100% que se instalen al ángulo de la latitud del lugar y viendo hacia el sur geográfico. Esta es una gráfica, una tabla donde pueden ver ustedes que en función de la latitud, ¿sí? Y de la orientación e inclinación que le den al panel, pues sí hay pérdidas, si vamos a tomar como ejemplo a 30 grados y vamos a ponerlo con respecto a la inclinación óptima unos 15 grados, pues mis pérdidas son de menos del 0.5%. Si me salgo, si me muevo más hacia allá, pues sí voy a tener más pérdidas. Esto nos da la idea, la información de que en realidad sí la latitud del lugar nos va a dar cierta producción de energía, pero pues viendo si la cuestión arquitectónica lo permite, podemos jugar con esas inclinaciones. Aquí hay unas notas sobre las tablas que estaban anteriormente, solamente los colores verde brillante, no existe ninguna pérdida de energía, los colores en este tipo de verde, pérdidas menores al 3%, en este tipo de amarillo una pérdida menor al 8% y las rojas son pérdidas mayores al 8%. Conforme la latitud sea mayor, entre más al norte se esté, serán mayores las pérdidas por una orientación e inclinación distinta a la óptima. El ángulo excesivo. Les decía, ¿no? En esta vivienda, esta es una bodega de un central de abastos en alguna ciudad. Entonces, vean este ángulo, ¿no? Esto genera mayor costo de materiales, la resistencia al viento, la proyección de sombras. Entonces, si pueden ver ustedes del lado derecho, la fijación, ¿no? Esto de pronto da la sensación de que está muy frágil, pero bueno, así está instalado y está en operación. Cadenas de paneles fotovoltaicos desiguales, algunas razones, hay espacios diferentes, cambios por el usuario. El diseño original contemplaba al menos 2 cadenas de 13 paneles, pero al finalizar una cadena queda con 15 y otra con 11, por la cuestión de la vivienda, por los cambios que se puedan hacer en campo, etc. Uso incorrecto de herramientas. Puede generar múltiples problemas. Mal torque, mala ponchada, como decimos, un desgaste del equipo, peligro para el instalador. Y aquí lo que les quería comentar, que esto de los conectores MS4, que son elementos muy pequeñitos, pero que tienen una gran aplicación, ¿verdad? Todos los sistemas utilizamos estos conectores MS4 y deben de tener esta certificación, ¿sí? Organización de Inspecciones Técnicas, la TÜV, en Alemania, y los módulos fotovoltaicos que tienen este sellito, pues suministran la potencia nominal, deben ser seguros y duraderos, y garantizando así el alto rendimiento del sistema a largo plazo. Deben contar con la capacidad de generar la capacidad total de energía que se hubiera utilizado para fabricarlos en el menor tiempo posible. Aquí vemos este pequeño elemento, el conector MS4, que está uniendo los módulos, ¿sí? Y vamos a ver algo. Si hay conectores MS4 que están mal elaborados al momento de la ponchada, como decíamos, habrá resistencia de contacto en aumento, temperatura más alta y pérdida de energía, resistencia de contacto aumentada, temperatura más alta y pérdida de energía. Esto aumenta el riesgo de falla, pérdidas de rendimiento, aumento en puesta a punto, puntos calientes e incendios en sistemas fotovoltaicos. Costos altos en materia de disputas legales, etc. Esta es una foto
donde vean ustedes cómo está este conector MS4. Algo no hicieron bien estas personas. No tiene la certificación TV y bueno, ahí vienen en ocasiones algunos instaladores que utilizan materiales de dudosa calidad. ¿Cómo elegir los conectores de baja calidad en lugar de conectores de calidad? Bueno, pues nada más así visto en una cámara infrarroja, el conector de baja calidad, vean esto, se eleva la temperatura y unos que son MS4, entre comillas, o vamos a decirlo MS4 de buena calidad, bueno, pues vean cómo se van a comportar. Un ejemplo, en esta central de 5 megawatts hay 35,000 conectores. Entonces, los conectores MS4 deben de ser muy buenos para evitarse problemas. Tomo en esta parte una frase de un señor que se llama Yanis Defendini, es el CEO de Invictus, y dice: las grandes empresas con quienes colaboramos temen al hombre panel, este electricista profesionista que decidió de la noche a la mañana vender e instalar paneles solares. Tenemos dos preocupaciones: que el hogar o la empresa entienda, el dueño, ¿verdad?, que está instalando una central eléctrica en su techo y por lo tanto que debiera tomar una decisión informada, educada, y que todos los proveedores de la industria solar mexicana sean calificados, capacitados, que sean profesionales, pero sobre todo responsables. Esto es algo que está pasando. Muchas veces no se toman las medidas correspondientes, ¿verdad? Estos paneles, vamos a llamarlos ahorita, en promedio pesan unos 28, 30 kilogramos. Si instalamos 20, ya estamos hablando de 600, 800 kilogramos aproximadamente, sobre una estructura, sobre un techo, sobre una nave. Imagínense el peso que se le agrega, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis estructural. Algo tiene que ver ahí protección civil por esto que se va a instalar, una central de generación de energía eléctrica, y sobre todo la capacitación. Eso es algo muy importante. Ahora pasemos a esta parte. Este material fue proporcionado por el ingeniero Roberto Ruelas Gómez. Él es UBIE y se ubica en la ciudad de León, Guanajuato. Habla sobre los cables. En las azoteas, ¿sí?, sin canalizaciones solamente pueden ser utilizados cables del tipo USE2 y fotovoltaico. Aquí está el artículo de la norma oficial mexicana donde lo estipula. Cuando las UBIEs van a revisar las instalaciones fotovoltaicas, pues estos son los puntos en los que prestan mucha atención, de tal manera que esta parte considero puede ser de gran utilidad para las personas que instalan sus sistemas fotovoltaicos y que puedan cumplir en todo momento con la norma oficial mexicana, para que no tengan problemas al momento de que estos sistemas se vayan a interconectar a la red. Sabemos que se instalan bien, que se conectan, pero de pronto la normatividad nos hace ver que hay algunos aspectos en los que podemos mejorar y hay que hacer las instalaciones, repito, como lo marca la norma oficial mexicana, la 001 CD 2012. Entonces, estas son algunas recomendaciones para los cables. En la azotea, ya lo dijimos. En general, los cables del sistema no deben compartir canalización o charola con los de otros sistemas. Los cables de más de un sistema fotovoltaico deben estar marcados cuando compartan puntos de terminación, conexión o empalme. Los cables de corriente directa y de alterna de más de un sistema fotovoltaico deben estar agrupados separadamente mediante amarres. Los cables deben calcularse por una ampacidad para conducir por lo menos el 156% de la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelo. Todos los cables, incluyendo el de puesta a tierra, deben ir en la misma canalización. Esta es una serie de recomendaciones, requisitos que se van a evaluar cuando llegue la UBI a revisar los sistemas fotovoltaicos. Conexiones de los cables. Para hacer conexiones de cables no se permiten los entorches. Deben utilizarse conectores adecuados al número de conductores, al ambiente, al tipo de material. Aquí está el artículo. Si se usa cinta aislante para cubrir empalmes, debe ser del tipo a prueba de intemperie. Las cajas de barras no están aceptadas en la NOM para su uso en las instalaciones eléctricas que van del medidor hacia adentro. Canalizaciones. Si están en la azotea, se permite cables monopolares USE-2 y fotovoltaicos sin canalización en lugares que no sean fácilmente accesibles. En otros lugares y a más de 30 volts deben ir dentro de una canalización. Hay una nota: las charolas no son canalizaciones y pueden llevar solo cables del 4 AWG o más grandes en industrias.
En bajantes, se permiten todo tipo de canalización aprobada en la norma. Las charolas son soportes, no son canalizaciones y pueden llevar solo cables del 4 AWG o más grandes en industria. En interiores, se permiten solo las canalizaciones metálicas y cable MC. Las charolas son soportes, no son canalizaciones, pueden llevar solo cables del 4 AWG. Soportes. Las canalizaciones metálicas deben tener la primera sujeción dentro de los primeros 90 centímetros de una caja o gabinete. Más allá, el soporte puede ser a 3 metros. Las canalizaciones no metálicas llevan mucho más soporte que las tuberías metálicas y por su factor de expansión no pueden ser muy largas, 2.5 o 10 metros, en el bajío, sea a la intemperie o al interior, sin tener expansores o curvas para ajustar los 6 milímetros máximos de expansión. Factor de relleno. En tramos mayores a 60 centímetros, ningún tubo debe tener o estar ocupado con cables más del 40% del área disponible. Letreros. Dentro de un edificio, al menos cada 3 metros en cada caja, las canalizaciones deben tener el letrero fuente de energía fotovoltaica. En interruptores, todos los gabinetes con interruptores deben tener letrero de peligro, riesgo de arco eléctrico, como lo indica el artículo 110-16 de la norma oficial mexicana vigente, la 2012. En algún momento saldrá la 2018, pero mientras hay que usar la 2012. En acometida, edificios que no tengan el interruptor principal y el de la instalación fotovoltaica juntos deben tener una placa que identifique su ubicación, como lo indica el artículo 690-56, inciso B. Protecciones. Lado de corriente directa. Si se usan los fusibles o interruptores, deben ser apropiados para corriente directa. Si se usan protecciones, deben calcularse para conducir por lo menos el 156% de la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelo. Las protecciones deben ser accesibles, no fácilmente accesibles. Deben ser accesibles, nada de que, pues fácilmente se puede acceder a ellas. Si se usan fusibles, deben tener portafusible o medio para su desconexión a la vista. En el lado de corriente alterna, las manijas o palancas de los interruptores deben estar accesibles sin abrir los tableros o gabinetes. En general, debe existir protección contra falla por arco. Generalmente un buen inversor la tiene incluida. Como decíamos hace rato, los de esa marca que les comenté, pues sí los traen incluidos. Habría que estar al pendiente de otros inversores, otras marcas, y revisar que tengan esa protección contra fallo por arco. Desconectadores. El lado de corriente directa. Los interruptores automáticos deben ser operables desde el exterior sin exponer al operador con partes vivas. Se requiere un medio de desconexión de todos los conductores de corriente directa en el lado de corriente alterna. Los interruptores automáticos deben ser operables desde el exterior sin exponer al operador con partes vivas. El medio de desconexión debe ser fácilmente accesible y debe estar sea en el exterior o, si es en el interior del edificio, lo más cerca del punto de entrada al edificio. El medio de desconexión de cada sistema fotovoltaico debe estar identificado como tal. De inversores no accesibles en azoteas. Deben contar con desconectador en corriente directa y en corriente alterna, a la vista o en el mismo inversor. Su ubicación debe estar marcada en la placa de la acometida. Puesta a tierra. De paneles. Debe ser del mismo tamaño de los conductores activos. Si estos son del 14 AWG al 10 AWG. De otra manera, calcularse, como lo dice el artículo 690-45, y deben estar protegidos mecánicamente si son menores al 6 AWG, como se estipula en 690-46. Debe terminar en un conector adecuado para unir cobre al material de la estructura 690-43. Se puede usar la estructura metálica siempre y cuando esté aprobada para ello. De canalizaciones, todas las cajas y tubos metálicos deben estar conectados a tierra. Estas son algunos de los requisitos, si no es que la mayoría, que debemos de poner especial atención al momento de hacer la instalación de los sistemas fotovoltaicos. De verdad, agradezco al ingeniero Roberto Ruelas Gómez por compartirnos esta información y me permito mostrárselas a ustedes en esta lámina. De gabinetes. Todos los gabinetes deben estar conectados a tierra. De transformadores. Todos los transformadores tienen que conectar su neutro a sus electrodos, pues la estructura del edificio, tubería de agua fría, y si no hay, a un electrodo como varilla, anillo de tierra, etc.
Conexión a otros sistemas de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra de los sistemas fotovoltaicos, aunque tenga sus electrodos de puesta a tierra en el lado de corriente directa, debe unirse al sistema de puesta a tierra de corriente alterna, porque solamente debe existir un solo sistema de tierra. De acuerdo, estos son los requisitos que les comentaba, ¿verdad? Motivo de esta plática, de este webinar. Deseo que sean de mucha ayuda para las personas que se dedican a instalar. Estoy seguro que todas o la mayoría de estos requisitos que hemos comentado eviten esos errores al momento de hacer las instalaciones fotovoltaicas. Recuerdan la frase de Ian De Fendini que decía, pues hay que ser honestos, ¿verdad? Hay que hablar con nuestro cliente, hay que orientarlo, hay que asesorarlo. Son instaladores, son proyectistas, hay que ser honestos, hay que hacerle ver cuáles son las ventajas, las desventajas de instalarlo en una, en otra posición para compensar. En ocasiones la arquitectura no nos funciona, no nos permite, pero bueno, podemos encontrar algunas alternativas. Lo que les quiero comentar ahora es algo que hemos escuchado de las personas que están allá afuera, que hacen la parte comercial, la parte de ventas, ¿verdad? Hablan sobre Tier 1 y muchas veces nos hemos preguntado, pues, ¿qué es el Tier 1? Hay veces que nos dicen, oye, vendes paneles o módulos ya de manera indistinta, a veces lo utilizamos, que sean Tier 1 y uno de pronto dice, ah, caray, pues esos no los distribuyo. Miren, hay una cuestión aquí. Este señor que se llama Michael Bloomberg, en 1981 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, pues fundó la empresa Bloomberg dedicada a ofrecer servicios de información financiera. El producto emblemático de su empresa es la terminal Bloomberg. Eso es para cuestiones financieras, ¿verdad? La parte de los negocios a nivel mundial. Entonces, este señor en esta empresa que lleva su nombre, Bloomberg, fue alcalde de la ciudad de Nueva York varios años, ¿sí? Entonces, él ha publicado esto, ¿no? En algunas de las páginas de internet podemos encontrar esta información y dice, ¿qué significa y qué utilidad tiene la Tier 1 en el sector fotovoltaico? Durante los últimos años se ha puesto de moda, entre comillas, entre algunos profesionales del sector, la costumbre de solicitar que un panel solar sea Tier 1. La Tier 1 de Bloomberg es un listado de fabricantes de paneles fotovoltaicos clasificados según su solvencia y capacidad para financiación y es actualizada cada 3 meses. Para poder salir listado en la Tier 1, un fabricante debe haber suministrado al menos 5 proyectos de al menos 5 megawatts y haber sido financiado por 5 bancos diferentes. Eso es todo, dice la nota. Aquí un poco más separado. Tier 1. Ranking para los fabricantes de paneles solares. Involucra su nivel de solvencia y también su estabilidad financiera. Solo entran fabricantes aprobados por Bloomberg. Son empresas financieramente estables, cuentan con su propia fábrica, han realizado proyectos con dinero de instituciones financieras, fabrican desde la celda, que es la parte más pequeña, hasta el panel solar y cuentan con certificación ISO 9001. A ver si eso ya nos va aclarando un poco más el panorama para quienes no lo conocían, que es el Tier 1. Me tomé la libertad de consultar la lista de Bloomberg, donde aparecen los fabricantes Tier 1. Tier 1. He coloreado aquí en rojo algunos de los fabricantes de los cuales en lo personal he visto, he tenido la oportunidad de ver estos paneles, de instalar algunos. No quiere decir que sean los mejores, solamente de los que conozco. Y aquí hay una gran cantidad de fabricantes, ¿verdad? Todos estos están en esta lista. Ojo, esta lista se actualiza cada 3 meses. Entonces puede ser que quien estaba en esta lista hasta hace unos pocos meses, pues ahora ya no esté y así. Pero algo que me llamó mucho la atención, esta lista o estos fabricantes que están aquí, como se dice, pues el que estén en Tier 1 no quiere decir que su producto sea de ultra alta calidad, ¿verdad? Pueden tener errores, pueden tener fallas, pero bueno, acuérdense de los dos requisitos: haber financiado o haber instalado al menos 5 proyectos de 5 megawatts y pues haber recibido bancabilidad, como se le dice, ¿no? En estos términos financieros.
Los que son Tier 2, el nivel Tier 2 corresponde a pequeños y medianos fabricantes que casi no invierten en investigación y desarrollo y llevan menos de 5 años produciendo paneles. Tienen una producción semi-automatizada, una parte o todo el proceso de fabricación está basada en mano de obra humana y el control de calidad es limitado. No quiere decir que sus productos sean de mala calidad, pero Tier 1, como lo vimos hace ratito, es para fabricantes que desarrollan, que investigan desde la celda hasta el pan. ¿Y qué pasa en nuestro país? Tampoco quiere decir que sea malo. Hay empresas que ensamblan en nuestro país, ensamblan los paneles, ¿no? Llega aquí la celdita y aquí se hace el panel, el módulo ya como lo conocemos. Tier 3. Corresponde a pequeñas empresas con 1 o 2 años de producción que no invierten en investigación y desarrollo. Utilizan mano de obra humana en gran parte de su proceso productivo, lo que hace difícil controlar la calidad. Estas empresas dependen de la tecnología de otras compañías para la mejora de sus productos, por lo que sus garantías no tienen un respaldo sólido. Como les decía, los paneles están certificados, como les mostré hace rato, pero básicamente esto es lo que ha salido en el mercado, esto es lo que Bloomberg ha catalogado con este asunto de los Tier 1, ¿sí? Entonces, para los que no lo sabían, estoy seguro que ya todos lo sabían, pero un recordatorio adicional. Muy bien, nos estamos aproximando ya a la etapa de las conclusiones. Miren, les he comentado acerca de los antecedentes, les he comentado acerca de el dimensionamiento, la simulación, el cálculo de las cadenas, el del inversor, algunos de los errores más comunes que se cometen al momento de instalar los sistemas fotovoltaicos y he compartido con ustedes una serie de requisitos que las unidades verificadoras de instalaciones eléctricas revisarán, ¿sí?, sobre sus sistemas fotovoltaicos que ustedes instalen. Entonces, muy importante. Ojalá que puedan seguir capacitándose en este tipo de sistemas fotovoltaicos. Hay veces en las que el electricista, como decía Jan de Fendini, se volvió vendedor de paneles, instalador de paneles, de un día para otro. No quisiera que eso sea malo. Hay que hacerlo con conocimientos, hay que hacerlos apegándose a la normatividad vigente, hay que hacer todo eh, un buen trabajo, ¿sí? El sector está creciendo en nuestro país, cada vez más se ven en muchas ciudades las instalaciones de sistemas fotovoltaicos y eso va a seguir creciendo. Miren, se han presentado algunos aspectos relevantes relacionados con la instalación de sistemas fotovoltaicos. Algunos de los errores presentados se resuelven con capacitación constante, con certificaciones en la instalación de sistemas fotovoltaicos, tales como el estándar del conocer, el 0586.01, relacionado a instalación de paneles fotovoltaicos en residencia, industria y comercio, ¿sí? Por ahí se pueden subsanar algunas deficiencias. Claro, esto no quiere decir que ya usted está certificado y ya con eso va a hacer, ya con una vez que obtenga ese documento, ya, no. Hay que mantenerse en constante capacitación, en constante preparación, apegarse en todo momento a lo indicado en la norma oficial mexicana 001C de 2012. Está por ahí la especificación de la CFE, la G0100-04, relativa a la interconexión a la red eléctrica de baja tensión de sistemas fotovoltaicos con capacidades hasta 30 kilowatts. Y recuerden, capacitación constante en temas relacionados con los sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. Esta es una presentación que estamos compartiendo con ustedes. Muchas gracias a Americ por la oportunidad de compartir con ustedes, a G3H también,
Continuaremos con los cursos en línea, cursos online, como decimos, y atendamos las recomendaciones en esta contingencia en la que nos encontramos. Quédense en casa y sigamos participando en estos cursos online de América. Por mi parte es todo. Estaremos atentos a sus preguntas en el chat. Con mucho gusto las responderemos. Muchas gracias. Hasta pronto.